comenzar con esta entrevista. Estamos aquí con el doctor Uber Alberti y en estos tiempos la verdad que se le está homenajeando mucho, le ha brindado un tributo desde el Círculo Médico de Hernando, como así también desde nuestra municipalidad. Y nosotros nos queremos sumar a este homenaje y queremos también hacerle una nota para nuestro programa, porque es una persona que ha brindado prácticamente toda su vida a dedicarse a la salud, a trabajar por el bienestar de la sociedad, y en ese sentido es digno de reconocimiento y nosotros no queremos estar exentos de eso. Cuando se hizo el homenaje, yo estaba haciendo el programa en vivo y no me quería perder de hacer una nota, así que gracias, doctor, por recibirme aquí en su domicilio, en su casa. Un placer poder estar aquí con usted y la verdad que a recordar un poco de lo que ha sido su vida y comenzar esta nota preguntándome cómo fue que decide ser médico, cuando tomó la decisión que dijo: mi profesión es ser médico, me quiero dedicar a la medicina y quiero dedicarme al bienestar y a la salud de la gente. Bueno, en realidad la cosa viene así. Mis padres tenían siempre la aspiración de que yo fuera médico. Y hice la escuela primaria aquí en Hernando, después el secundario en Córdoba, en Montserrat, y en el último año del secundario ingresé a la Escuela de Aviación Militar porque nos ofrecían una carrera muy linda de aviación militar, pero como ingeniero aeronáutico. Al año se produce un cambio en los planes, entonces ya no me interesó seguir en esa carrera, y la otra perspectiva que había pensado era la medicina. Así que abandonó y cambió. Abandoné la aviación, y junto conmigo otros dos compañeros también se fueron, y ahí empezamos juntos a estudiar medicina. Era una situación difícil la nuestra porque ninguno de los tres éramos de recursos económicos abundantes. Así que nos pusimos con toda la intención de hacer la carrera lo más pronto que pudiéramos para que resultara posible terminarla. A mí, para mejor, en primer año estaba de medicina, mi padre, por cierto, contento porque había empezado esa carrera, y cuando ya estaba por rendir el primer año, las 3 materias mueren de padre. Y bueno, ahí fue eso lo que me hizo que dije, bueno, cueste lo que cueste, la mitad, pero voy a ser médico y voy a dedicar mi vida a la medicina. Y de alguna manera concretó el sueño que tenía de su padre, que quería que fuera médico. Así es. Y bueno, empecé en el año 46, me recibí en 1950, o sea, hicimos la carrera en 7 años, la hicimos en 4 años y 8 meses. Impresionante. Sí, aparte de estudiar mucho, empezamos a asistir a los hospitales desde el primer año. De manera que para mejor, cuando me recibí, gané un premio de la universidad que era la beca universitaria durante 2 años en un servicio de profesor de clínica médica. ¿Y empezó trabajando así en Córdoba capital? Empecé allá porque me habían becado. Y ya también con mi consultorio. Había estado siempre haciendo cirugía, así que la beca la opté por clínica. Claro. Pero llegó un momento que por las situaciones políticas de aquellos tiempos, no nos podíamos quedar en Córdoba los que no éramos peronistas, porque no entrábamos a ninguna parte. Así que junto con otro compañero, que fue el doctor Raúl Alonso, decidimos venirnos aquí. ¿Por qué venirnos aquí? Yo era de las Naciones. ¿Y en qué año llegaron a Hernando? En 1952. En 1952. Hace 58. 58 años. Y bueno, llegamos acá, entonces había 5 médicos y 4 médicos hacía mucho que estaban, y había llegado el doctor Galán 3 meses antes que nosotros, así que en total éramos 7 médicos. Y empezamos a trabajar y tuvimos suerte. Mi socio Alonso era especialista en niños muy capaz. Y yo venía con una buena formación, así que nos empezó a ir bien en el sentido de que teníamos éxito con la profesión, porque andaban bien los enfermos. Ese es el éxito. ¿Te das cuenta? Es decir, que si uno no cura a los enfermos, no va a tener suerte. Claro, ustedes llegaron desde 1952, empezaron a trabajar. ¿Y hasta qué año se dedicó a esta profesión, doctor? Hasta el año 95, cuando cumplí los 70 años. Hasta los 70 años. Hasta los 70 años. Y a los 70 años,
A los 57 años había tenido 2 infartos y eso me obligó a dejar la cirugía. Ya había pensado antes en dejar la cirugía porque tenía mucha tarea con la cirugía, el radio, el consultorio y estaba decidido a no seguir así. Ahí fue cuando conseguí que vinieran los muchachos a ganarme, a reemplazarme. Y yo seguía haciendo entonces clínica y radiología. Cuando cumplí los 70 años, un día Amanda me dice, decime, ¿y cuándo van a pensar un poco en nosotros? Reclamo. Casa en Santa Rosa. Y bueno, la pensé un poco, le tenés razón. Yo voy a extrañar una barbaridad, pero tenés razón. Así que decidí retirarme de la medicina. A todo eso había participado, apenas llegué, a los 10 días de llegado, me visitan 2 personas amigas que le dijeron a Metati y Eduardo Clopio, que lo conocía de cuando había hecho la primaria acá, a invitarme a fundar el Instituto Fisur. Así que fui uno de los fundadores también de esa institución. Mire si no hay historia acá. Y luego daba cátedra de anatomía allí, aproveché la cátedra de anatomía y higiene para empezar a dar el curso de educación sexual. ¿Qué hicimos? Entonces la rectora era la señorita Lucy Petit. Le digo, mira Lucy, a mí me gustaría hacer dice, nos van a matar. Acá eso del pueblo no se presta para eso. Le digo, vamos a hacer una cosa. Invitemos a los padres y yo les voy a plantear lo que quiero hacer. A ver qué dice. Hicimos una reunión con todos los padres de los amigos. Y les expliqué con lujo de detalle cómo iba a ser la cosa. Pero no queríamos hacer nada si a ellos no les parecía bien. Claro. Pero yo les pedimos que se tomen una semana para que lo estudien. Y si ustedes después nos juntamos y vemos que han resuelto. A la semana cuando volvieron, le dice, sí, bueno, dice, esta reunión es para saber cuál es la opinión de ustedes. Estamos completamente de acuerdo que se dicte la educación sexual, pero con una condición. ¿Cuál será? Que nos den primero a nosotros. ¿Y esto fue en qué año, doctor? Eso fue en el año 54, 55. En el año 54, ¿fue la primera vez que se empezaron a brindar las charlas de educación sexual? La primera vez. Claro. Y en esa época nos sacaron cada rato porque decían que era una vergüenza. Era un escándalo, se venía escandalizado. Ya te decía, recién sí. Después las hermanas me llamaron, la colegio de locura me llamaron que también se la diera. Después apareció el SIDA. Yo me dediqué mucho a ese tema porque me gustaba, pero me gustaba sobre todo para hacerlo conocer. Claro, sí. Hacer la prevención de esa fatal enfermedad, ¿no? Así que empecé a dar disertaciones públicas sobre ese tema, también en los colegios, por cierto, de manera que en ese aspecto de haber contribuido a la cultura general de acá. Y enseñó de alguna manera, discúlpeme que le interrumpa, porque lo que voy sintiendo es que enseñó de alguna manera a dejar de horrorizarse por cuestiones que eran tabú en su momento, como es la sexualidad, para empezar a hablar y apostar la educación, que siempre cuando estamos educados y cuando aprendemos y más nos conocemos y más sabemos, más posibilidades de prevenir cosas, de anticiparnos a lo que puede llegar a venir y obviamente de ampliar nuestros conocimientos, ¿no? Claro, fíjate que siempre se tenía miedo de que cómo iba a ser en las clases, ningún problema, porque la daba mixta, la escuela era mixta, yo era mixto. Y terminaba la charla y entonces, ¿qué se hacía? Hacían las preguntas escritas, en un papel, claro, sí. Cada uno se le daba papel y le ponían en una luna, y eso se sacaba de allí. Y así no había ninguna, como te diría, privación de preguntar algo por inhibición.